Esta mañana iniciábamos el curso, lo hemos hablado con algunos de ustedes en el entretiempo, con una magnífica presentación del profesor Juaristi, que todos lamentamos que hubiéramos tenido que clausurar porque el horario nos obligaba a hacer la pausa del mediodía, y ahora retomamos el curso pues con otra ponencia que me temo que a la simple constatación de quién nos acompaña no me cabe duda que va a ser también una ponencia absolutamente interesante e inolvidable. La idea de la jornada de hoy era esta, era poner en contexto el resto del curso para que a partir de aquí ya en las jornadas sucesivas, pues como decíamos esta mañana, podamos ir profundizando ya con un foco más corto. Esta mañana el profesor Juaristi creo que casi consigue explicarnos qué es Europa, o al menos nos dio, a pesar del reto tremendo que suponía la pregunta, creo que nos dio una magnífica contextualización del tema. Y esta tarde, nada más y nada menos que don Miguel Ángel Moratinos, creo que todos somos conscientes de su currículum, como les decía esta mañana, lo tienen ustedes en el programa y por lo tanto me voy a permitir simplemente mencionar lo obvio. Por otra parte, fue ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, es diplomático con una larga trayectoria, con puestos de relevancia, como ven ahí, enviado especial para Oriente Medio, incluso fue también corresponsable de aquella reunión de Way Plantation entre Yasser Arafat y Benjamín Netanyahu, una reunión histórica y que además ahora, con los últimos acontecimientos en la región, que el ministro conoce mejor que nadie, y los archimencionados acuerdos de Abraham, pues vuelve a estar de plena actualidad y vuelve a concitar todo nuestro interés. Yo solo puedo poner en conocimiento suyo que el ministro Moratinos estaba hace apenas 2 días en Nueva York. Cuando contactamos con él todo fueron facilidades, incluso cuando pensábamos que le iba a ser muy difícil asistir presencialmente, teníamos un plan B, alternativo, como hacemos los diplomáticos y militares, ministro, que era haber tenido una intervención o bien online o bien grabada. Finalmente, como les digo, ha hecho el esfuerzo, lleva aquí apenas 2 días y mañana, si no me equivoco, regresa a Nueva York. Por lo tanto, nuestro agradecimiento, no me cansaré de insistir, es enorme y les ruego a ustedes que valoren, por lo tanto, también el esfuerzo y la dedicación con que nos honra el ministro Moratinos. Yo no quiero consumir más tiempo, le cedo la palabra y luego, ministro, si te parece, tenemos un coloquio que creo que es muy enriquecedor con nuestros alumnos. Gracias y adelante. Bueno, voy a quitar, estoy vacunado, voy a quitar la máscara en este mundo de máscaras. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, general Francisco José da Cova Cervino y a Federico Aznar, los dos miembro del Instituto de Estudios Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa, y a la ministra de Defensa y a su equipo del CSDEN, que fueron los que ya hace varios meses me contactaron en Nueva York para que pudiese compartir con todos ustedes este curso sobre el futuro de Europa, sobre Europa en el mundo, y pudiésemos intercambiar no solamente mis experiencias, mi visión, cuál es, digamos, mi análisis en el mundo que nos ha tocado en estos momentos vivir, sino también recibir por parte de ustedes algunas preguntas, interrogantes, que siempre enriquecen el debate y siempre nos ayuda al que interviene a salir de una intervención que a veces es un tanto larga y monótona, pues salir un poco, digamos, enriquecido intelectualmente. Mi querido general, para mí es un gran placer estar en el Escorial, ¿no? Bueno, yo ya he cumplido 70 años, me he jubilado como diplomático hace un mes en exteriores, pero sigo en plena actividad en Naciones Unidas. Y bueno, ya con los años, cada momento tiene esa doble situación de encontrar un poco el reto del día, del presente y del futuro, pero siempre le acompañan ya los años una cierta nostalgia, y por lo tanto mis veranos eran en la Sierra de Madrid, en Los Negrales, y veníamos aquí al Escorial pues con cierta frecuencia.
Y luego hace tan solo 17 años, bueno, 17 años pasan rápido, que también unos cursos de verano del Escorial, en aquel entonces yo era todavía ministro, bueno, acababa de ser nombrado ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y fue aquí en el Escorial, en los cursos de verano Escorial, que lanzamos el primer elemento de lo que luego ha constituido esa iniciativa española, la única iniciativa española a lo largo de los 75 años de creación de las Naciones Unidas, que es la denominada Alianza de Civilizaciones, que ahora dirijo con enorme orgullo y sentimiento de privilegio bajo el liderazgo del secretario general Antonio Guterres. O sea, 17 años que en una sala como esta pues hablamos precisamente de cómo iniciar una nueva aventura, cómo contrarrestar la amenaza terrorista que en aquel entonces había azotado España y el mundo occidental, y surgió pues aquí en el Escorial. Por lo tanto, estos cursos de verano del Escorial siempre tienen, aparte de la enseñanza, de compartir conocimiento ante los alumnos y a los asistentes, tienes también un momento de plataforma para lanzar algunas iniciativas y algunas propuestas que luego, en algunos casos, salen triunfantes, otras casos se olvidan, pero siempre animan a que el debate sea rico y sea, por lo tanto, fructífero. Por lo tanto, mil gracias, querido general, por invitarme a participar en este curso. Un curso que creo muy oportuno, un curso porque el momento que vive Europa necesita, por parte de todos nosotros, los europeos, porque somos europeos, a veces siempre decimos eso es Europa, Europa nos dice, Europa nos pide, Europa nos exige, Europa nos impone. Queridos amigos, somos nosotros mismos los que nos imponemos, porque somos europeos. Por lo tanto, nuestra capacidad de influir sobre la decisión última de Europa, también la cuota de responsabilidad debe ser objeto de análisis por nuestra parte. Por lo tanto, el momento es oportuno de ver cómo Europa se coloca en la nueva etapa que ha correspondido vivir a la comunidad internacional y al mundo en general, y por lo tanto intentar defender lo mejor posible lo que pueden y deben ser nuestros intereses de cara a un presente y un futuro muy complejo, muy incierto, en donde ya la globalidad del mundo nadie pone en duda y nadie critica el hecho de la globalización, y el COVID-19 nos ha puesto a todos de rodillas, y por lo tanto ya no hay ningún debate inútil diciendo que vivimos en un mundo fragmentado, dividido, sino es un mundo global, incierto y complejo, que nos corresponde afrontar con la mejor de nuestras capacidades y instrumentos que nos dan hoy día las nuevas tecnologías y los distintos avances de científicos y tecnológicos del mundo. Pero aunque yo no soy el señor Juaristi, pero sí, cuando preparé mi conferencia para compartir con todos ustedes cuál es el papel de Europa en el mundo, cómo debemos impulsar la presencia de Europa en el mundo, es muy difícil trazar una política exterior, una política de acción exterior europea, si no sabemos qué es Europa en estos momentos. Y por lo tanto, aunque sé que el señor Juaristi ha dedicado su ponencia, y además muy bien escogida, a identificar el sentimiento europeo, que es Europa, yo no he podido resistir la tentación de compartir con todos ustedes al inicio de mi charla, precisamente con un pequeño recorrido histórico de lo que ha sido la construcción europea, de la idea de Europa, de la definición de Europa, de las definiciones que me han, como ciudadano europeo y como ministro que firmó los dos últimos tratados, el Tratado Constitucional y el actual Tratado de Lisboa en vigor, y al mismo tiempo constatar dónde nos encontramos en este momento, dónde se encuentra Europa o la Unión Europea, para identificar el proyecto político que está en curso, que está en vigor en estos momentos. Y para ello, si me permiten, no voy a ser muy largo en el tema histórico, pero creo que sí, al menos
voy a tratar de darles algunas pinceladas de lo que yo considero que ha sido los grandes momentos de esa construcción de la idea de Europa, y que me imagino que serán complementarios lo que yo diga con lo que han escuchado esta mañana. Me he valido de la lectura de un gran libro que les recomiendo a los que sean europeístas. Denis de Rougemont es un suizo, no es un europeo de los 27, no, pero es un suizo que filósofo, escritor, murió ya hace unos 10 años, y que fue presidente en aquel entonces, en los años 80, 90, de la Comunidad de Federalistas Europeos. Era un hombre que apostó por el federalismo europeo, cosa que hoy día está en dificultades, aunque yo me considero también más bien federalista, aunque soy pragmático en lo que es la idea europea de estos momentos. Pero Denis de Rougemont escribe un libro, 28 siglos de Europa, que les recomiendo que lo obtengan y lo lean, pues se lee muy bien, en donde va trazando cómo surge la idea de Europa a lo largo de estos 28 siglos. Y hay 3 grandes momentos en la construcción de Europa: de las ideas de Europa, de las propuestas sobre Europa, de lo que al final se va a concretar en lo que hoy día es la Unión Europea, en aquel entonces, en el año 57, la Comunidad Económica Europea, y esos 3 momentos empiezan lógicamente pues con el pensamiento griego de los mitos, o sea, para tener un concepto, para saber de dónde somos o quiénes somos, pues bueno, los grandes helenistas, los griegos, inventaron los mitos. Bueno, pues el rapto de Europa fue el primero que puso en énfasis la necesidad de este ideal, de este concepto, que va luego a desarrollarse a lo largo de los siglos. Junto a estos mitos, en segundo momento, casi en el siglo XVII, hago un salto en historia rápida, empiezan los grandes idealistas, los utópicos. Hoy día, cuando alguien dice que tiene una idea utópica, se le critica inmediatamente, pero gracias a los utópicos convertimos en vulgaridad lo que es hoy día, lo que antes era un sueño imposible de realizar. Por lo tanto, aquellos utópicos europeos, la mayoría de ellos de origen francés, ¿no? El Duc de Sully, William Penn, l'abbé Pierre avec la paix perpétuelle, la paz perpetua, Émeric de Crusset, lanzan la idea de una especie de institucionalización, confederación de estados, de naciones europeas que tienen que unirse para afrontar los retos de aquel entonces. El tercer movimiento son ya los nacionalistas. Es curioso porque eso va a estar presente a lo largo del desarrollo europeo, de la historia de construcción europea, el juego dialéctico entre el Estado-nación, las naciones, y la construcción de esa entidad propia, entre comillas, supranacional, que logra abrirse camino en el momento posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y ahí surge la gran fuerza, los grandes discursos en la Asamblea Nacional Francesa de Victor Hugo. Les recomienda que lean sus escritos políticos. Con qué brillantez Victor Hugo, con qué fuerza literaria describe la necesidad de esa Europa que se una y que supere al Estado-nación francés. Era un nacionalista francés, Victor Hugo, pero sin embargo le lleva la fuerza, la convicción política que tienen que dar un salto hacia adelante. O el italiano Mancini, o posteriormente Ernest Renan, son todos constructores de ese nacionalismo que ve cómo la ciudadanía se queda limitada y necesita un espacio más amplio para poder obtener y garantizar las aspiraciones de las distintas naciones europeas de aquel entonces. Y continúa el libro de Denis de Rougemont y llega al final, casi al borde ya de la creación del Tratado de Roma, y ahí surgen ideólogos fundamentales, entre ellos 2 ideólogos españoles, no sé si Ariste los mencionó, me imagino que sí, Salvador de Madariaga y Ortega y Gasset. Y los 2 grandes
pensadores españoles, uno liberal, Salvador de Madariaga, define a Europa como la conjunción maravillosa del espíritu y la voluntad. El espíritu y la voluntad. Hace falta tener una idea, un espíritu, una ansia que le movilice, pero lo hace falta la voluntad política de ponerlo en marcha y de construirla. Y Ortega dice, entre muchos de sus escritos, por una cita a la que se refieren los europeístas con más frecuencia, es cuando dice que los europeos solo saben vivir juntos cuando tienen una gran empresa que defender. Y esa gran empresa se llama Unión Europea, se llama Europa. Cuando los europeos saben que tienen que hacer algo juntos, lo hacen, pero no siempre llega. Y ahora vivimos un momento de dificultad porque ese sentimiento de vivir juntos, de estar juntos, de movilizarnos juntos, no parece que está tan presente a la hora de desarrollar las distintas políticas. ¿Qué definiciones, junto a estas dos de Salvador de Madariaga y de Ortega y Gasset, me quedaría yo? Hay una definición que he perdido la cita, he intentado localizar, pero estando en Nueva York no tiene uno todos los libros a mano, y aunque el Wikipedia te ayuda mucho, pero a veces no da con el dato, ¿no? Una cita preciosa que siempre me movilizó mucho es: Europa es una idea en movimiento, una idea inacabada. Y es la verdad, si miramos hacia atrás, desde los años 57 hasta ahora, Europa ha ido moviéndose, movilizándose, avanzando en su construcción. Otra definición que me apasionó desde mis años de ministro y de europeísta es la que lleva a señalar que Europa, lo que define a Europa es su aspiración de paz. La paz que se logra después de la Segunda Guerra Mundial, la paz que se ha mantenido en los 64 años que hemos vivido aquellos que nacimos antes del 57, y que por lo tanto esa aspiración de paz es lo que debe inspirar, y volveré cuando ya me centre en el tema que me han indicado los organizadores de hablar de Europa en el mundo, para desarrollar cómo Europa puede ser instrumento esencial para construir la paz en el mundo. Pues bien, queridos amigos, ¿cuál es la situación de esta Europa, la Europa que conocemos, la Europa de los 27, la Europa de la Unión Europea? Es la Europa que crearon los padres fundadores. ¿Y cómo la crearon los padres fundadores? ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgen las ideas? Como surgió hace 17 años la idea de una alianza de civilizaciones, cuando una clase política, unas personalidades políticas, debido al conjunto y las fuerzas y los factores sociales, económicos, políticos, estratégicos, lanzan una idea. En aquel entonces los ministros de Asuntos Exteriores eran ministros de Asuntos Exteriores, no como ahora nosotros, que he sido yo, no. Eran el señor Schuman, el señor Monnet, que lanzan nada más y nada menos el guante a sus rivales históricos, a sus vecinos alemanes, y después de esa atrocidad de la Shoah, del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, después de ser recurrente, después de la Primera Guerra Mundial, después de la Guerra Franco-Prusiana, después de siglos de enfrentamiento y de confrontaciones, deciden, basta ya, intentemos una nueva manera de crear un espacio de paz y de convivencia entre nuestros pueblos, entre nuestros ciudadanos. Y hay que reconocer, la historia lo ha hecho, pero quizás hay que de vez en cuando recordarlo, que hay una generosidad francesa que tiende la mano a los vencidos alemanes y les ofrece el dejar de batallar, de rivalizar y de compaginar las producciones económicas y comerciales, en este caso del carbón y el acero, para juntos establecer
un espacio de solidaridad y convivencia entre dos naciones que históricamente habían batallado y habían buscado la hegemonía individual en cada uno de los momentos de su propia historia. Pero quiero resaltar que cuando Jean Monnet, el 9 de mayo de 1950, en el Quai d'Orsay, en el Salón del Reloj, el Salón de l'Horloge, si van ustedes a Francia, a París, y tienen tiempo en lugar de hacer el turismo tradicional y dicen, bueno, pues vamos a visitar, hay visitas públicas al Quai d'Orsay, el Ministerio de Asuntos Exteriores, y está el Salón du Ministre, y en el Salón del Ministre pues se encuentra uno con el Salón de l'Horloge. Yo he tenido la ocasión, en múltiples ocasiones, de pasar, incluso de fotografiarme y de tener reuniones en el Salón de l'Horloge. Y cuando uno ve el Salón de l'Horloge, dice, aquí se declaró el famoso discurso de Monnet, el que Europa no se hará de un solo momento, on ne le fera pas d'un seul coup, on le fera pas à pas, lo haremos paso a paso. Y la historia te interpela cuando ves ese Salón del Reloj y ves que un ministro de Asuntos Exteriores, que engaña incluso al Consejo de Ministros francés porque tienen dudas, y en un viernes por la tarde, al Consejo de Ministros en Francia, le dice al primer ministro de aquel entonces, bueno, no, he hablado con mis amigos alemanes y están de acuerdo. Y en medio de la ambigüedad, la construcción diplomática, ¡pum!, surge la propuesta de esa alta autoridad del carbón y el acero para iniciar un proyecto político. Queridos amigos, Europa, la Unión Europea es un proyecto político, no es un proyecto económico, no es un proyecto mercantil, no es un proyecto comercial, no es un proyecto de transporte, no es un proyecto agrícola, es un proyecto político de poner punto final a la guerra y al en el enfrentamiento histórico entre distintas naciones, que utiliza una estrategia política y que utiliza una metodología comercial, de crear en primer lugar pues, una unión aduanera, luego el mercado único, luego progresivamente esta idea en movimiento, posteriormente las políticas comunes, luego Schengen, luego Erasmus, luego la moneda única, así a medida que avanzan en el proceso de integración y de construcción de esta gran aventura que es la Unión Europea. Y por lo tanto, si nos imaginásemos ahora, queridos amigos, aquí en esta aula magna del Escorial, que apretásemos un botón gracias a la inteligencia artificial que tenemos y nos apareciesen aquí junto al general el señor Monnet, de Gasperri, Spinelli, Schuman y se sentasen aquí con nosotros y dijesen: ¿están ustedes satisfechos, padres fundadores, de lo que han logrado lanzar en el año 50? ¿Qué contestarían estos padres fundadores? Dirían, estarían perplejos, estarían absolutamente abrumados por el éxito de esta Unión Europea. Jamás hubiesen podido imaginar que hubiésemos llegado tan lejos en estos casi 60, 64 años de existencia. Y sin embargo, queridos amigas y amigos, si hacemos hoy un sondeo en nuestras distintas jurisdicciones, naciones, estados, hay un creciente euroscepticismo que se va corrigiendo y que gracias a Dios, y volveré sobre ello, tenemos en estos momentos una situación un tanto más optimista que en esa década negra que yo califico de los años 2010 a 2020, en donde el europeísmo sufrió de manera salvaje el sentimiento de incapacidad, de impotencia, de falta de credibilidad, en donde la crisis financiera de Lehman Brothers y posteriormente la crisis migratoria, la salida del Reino Unido, nos llevó a esa situación de enorme confusión.
que no permitió mejorar el nivel de participación en el Parlamento Europeo, también un elemento fundamental, porque si Europa tiene algunos valores, y volveré sobre ellos, la democracia, los derechos humanos, pero si el ciudadano no se involucra, y las últimas elecciones al Parlamento Europeo en 2019, pues mostraron unos índices de participación del 50%, bueno, no han sido el 37% como ahora recientemente en Francia, pero siguen siendo un nivel súper bajo, la mitad de la población no votó. Es verdad que hubo un incremento de un 25% de las últimas generaciones, de los jóvenes, que sí, que votaron un 25% más de lo habitual, aunque siguen siendo a un nivel de un 38% de votación. Por lo tanto, falta una adhesión, una movilización del ciudadano europeo hacia las instituciones europeas y por lo tanto a lo que debe y podemos exigir a Europa en el futuro, porque vuelvo a insistir, como decía al principio, que somos todos europeos. Dependerá de nosotros si creemos que Europa merece la pena, Europa merece ser movilizada, Europa debe ser defendida, o simplemente volvemos siglos hacia atrás y nos refugiamos de nuevo en nacionalismos que ya no tienen sentido en un mundo tan complejo y tan global como que nos ha correspondido vivir. Por tanto, queridos amigos, estamos en una nueva encrucijada, y en esa nueva encrucijada existen, yo diría, 4 grandes desafíos que tiene la Unión Europea. Los define muy bien un gran experto europeo, Jean-Claude Piris, que era el asesor jurídico del Consejo Europeo, es el que nos ayudaba, es un funcionario, alto funcionario de origen francés, pero es el que nos resolvía todas las negociaciones a los ministros y a los responsables políticos en los distintos tratados o en las conclusiones cuando llegábamos al final de una noche de 4 o 5 horas sin dormir y nos encontraba la fórmula jurídica, la redacción perfecta. Bueno, cuando se jubiló justo después del Tratado de Lisboa, en 2010, escribió un libro, el Tratado de Lisboa, lo tengo aquí, también libro que recomiendo, The Lisbon Treaty, en donde, bueno, describe perfectamente lo que es el Tratado de Lisboa, las ventajas, las virtudes, las insuficiencias, y subraya 4 grandes desafíos que siguen estando presentes hoy en el siglo XXI, en 2021. El primero es un desafío político, claro, que es el que va a marcar, ¿no?, el futuro y lo que podamos hacer en el futuro en el mundo. Ese desafío político sigue siendo la pugna o la rivalidad o el debate entre los que defienden una Europa intragubernamental, que es prácticamente lo que hoy día se manifiesta de manera más potente, o aquellos como yo y otros que siguen pensando que en este mundo donde Europa va a tener que tomar decisiones radicales muy positivas para poder defender y alcanzar y responder a los grandes retos y desafíos del siglo XXI, y tenemos que tener una integración mayor que la que tenemos en estos momentos y una capacidad de acción mayor, no supeditada a la unanimidad a la hora del voto, que paraliza la toma de decisiones, y por lo tanto, ante esas dos fuerzas, Europa tendrá que definir qué equilibrio. Y Europa lo que ha hecho, la Unión Europea, y lo dice Jean-Claude Piris, lo han hecho otros muchos expertos, la Unión Europea es un espacio, es una entidad híbrida, porque tiene aspectos intragubernamentales, muchos de ellos, respetuosos, pero también tiene y ha alcanzado ya muchos aspectos supranacionales. Y por lo tanto, hemos sabido construir una Unión Europea a base de mucho diálogo, de mucho esfuerzo, de mucha voluntad colectiva, que se está perdiendo en estos momentos, porque ahora prácticamente las decisiones no logran ese consenso de los 15 o de los 27 o de los 28 que nos llevaban a pasar noches enteras sin dormir, pero que al final de la negociación concluías con un resultado
satisfactorio en ese avance, esa idea en movimiento de la Unión Europea. Por lo tanto, el desafío político está ahí. ¿Podrá la Unión Europea, alguna pregunta para que luego podamos seguir el debate, mantener o ejercer su liderazgo internacional? Y empiezo ya a involucrarme en el tema que me han asignado. Si no somos capaces de tener una posición común, porque un Estado, ahora en el caso de la crisis de Oriente Medio, de Gaza y de Jerusalén, Hungría decide que no acepta, y como es decisión por unanimidad, se bloquea. Podemos seguir con el tema migratorio, algunos países soportando la carga, la incertidumbre, el peso, porque otros países deciden que a ellos no les va hasta que les llegan los refugiados a la estación de Berlín o de Viena. Entonces se despiertan y dicen, bueno, tendremos que ocuparnos de los refugiados, cuando nosotros llevamos españoles, griegos o portugueses soportando la carga de la presión demográfica del sur de África, del norte de África y del sur del Mediterráneo. Podemos tener una unión a 27 si los del norte consideran que los PIG, ¿no?, como los denominaban los países del sur, ¿no?, Portugal, Italy, Greece, Spain, somos unos despilfarradores que no sabemos qué hacer con los dineros que nos llegan, que no sabemos aplicar políticas económicas y monetarias, y que por lo tanto no se nos puede dar ninguna, digamos, flexibilidad monetaria para el futuro. ¿Hasta cuándo vamos a soportar lo que los vicegrados consideran a veces más importante en una reunión de los países de Visegrado que una reunión a 27? ¿Cómo se va a articular el ECOFIN con el Eurogrupo, los países del euro? Es decir, esa construcción europea, esa construcción política, tendrá que definirse de nuevo. Ese es mi análisis y mi convicción. El ideal es que todos ramen en la misma dirección. Lo ideal es que las sociedades de los países del este comprendan de que está muy bien mirar al Atlántico y pensar en Estados Unidos y en cambio solamente pensar en Bruselas cuando reciben los recursos de los fondos de cohesión o los fondos estructurales. No, hace falta una solidaridad europea generalizada y continua en todas partes. Por lo tanto, el desafío político va a ser importante. En ese desafío político entraría también en dónde termina el espacio territorial europeo, dónde terminan las fronteras, cuál será el nivel de ampliación. Europa va a seguir siendo un conjunto de 27 países. ¿Qué vamos a hacer con los países de los Balcanes, a los que hemos prometido desde hace más de una década el ser acogidos en el seno de la Unión Europea? ¿Cuál va a ser el futuro de la relación con Turquía? Gran punto de interrogación fundamental a la hora de la estrategia. Como a los militares les gusta tanto hablar, el estudio estratégico, la estrategia, desgraciadamente hay poca estrategia en Europa, ese es mi análisis, ¿no? Vivimos al corto plazo, no hay estrategia de cómo está cambiando el mundo, volveré sobre ello. Por lo tanto, ese desafío político está ahí muy presente. El segundo desafío es el económico y financiero. Paradójicamente, es el éxito de Europa. Europa es el gran país económico, la gran entidad, el modelo maravilloso europeo que tenemos, que nos tenemos que sentir orgullosos, el modelo de bienestar, ese modelo construido por socialdemócratas y democracristianos, que permitió crear, pues sí, una sociedad en donde la educación, la sanidad, la protección social fuese referente esencial del modelo europeo. Y por lo tanto, recursos, pues todos, y claro, cuando se habla de España en esos años 2009-2010, que empezaron a surgir algunos brotes de euroescepticismo, porque claro, ya no recibíamos como recibíamos en los años 80 y 90 y 2000 por los grandes fondos estructurales,
Y claro, las comunidades autónomas, los ciudadanos veían en los fondos FEDER, los fondos europeos, y venga dinero, y venga gastos, y esto ¿quién lo paga? Pues Bruselas, todos somos bruxelistas, todos somos europeos. Pero cuando Europa te dije, no, hay que apretarse el cinturón, ustedes están exagerando en el gasto, Europa solo trae dificultades, Europa solo no aporta ideas, Europa no entiende los rasgos. Entonces se produjo una crisis grave a nivel de opinión pública europea y en el caso concreto de España sobre el modelo económico y financiero europeo. Y es que hay un problema en el modelo económico y financiero europeo. Hay un problema porque ha habido, en mi modo de ver, un exceso de neoliberalismo, en donde se han aplicado unas políticas excesivamente liberales y donde la agenda social, que ahora se trata de recompensar, pues no ha tenido el lugar y el espacio necesario. Pero, aunque eso puede ser criticable, pero eso depende de las democracias, los países eligen a sus representantes y si el modelo mayoritario es neoliberal, pues es lo que el pueblo soberano y el ciudadano europeo soberano decide. Pero lo que ya no decide tanto el ciudadano europeo es la opacidad en la toma de decisión económica. Aquí los ciudadanos, pero incluso los ministros, como yo, de Asuntos Exteriores y Cooperación, no sabíamos qué pasaba en el ECOFIN, o no sabíamos qué pasaba en el Banco Central Europeo, o no sabíamos qué pasaba en el Comité de Basilea. Se tomaron unas decisiones económicas sin que hubiese un control parlamentario, un control democrático, transparente, de cuáles debían ser las decisiones económicas adecuadas para salir de la crisis. El caso paradigmático fue Grecia. Grecia, lógicamente, donde la troika, la famosa troika que ya ha desaparecido, los representantes del Fondo Monetario Internacional, de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo, llegaban a un París y decían, bueno, pues la televisión pública fuera, es muy costosa y ahora no... 3 islas las tienen ustedes que vender a este fondo buitre de Nueva York, que les van a comprar 3 islas del mar Egeo. Y esto será un gran negocio para tal, y así ustedes pueden pagar la deuda, una deuda gigantesca, creada por el círculo vicioso de anteriores gobiernos, no de izquierdas, ¿no?, sino de gobiernos de distinto origen ideológico que habían acumulado el desastre financiero griego. Pero todo esto se hacía de manera opaca. ¿Quién eran estos señores de la Troika? Nadie los conocía, no estaban elegidos, no tenían soberanía, no tenían poder, y el Parlamento Europeo estaba alejado, ignorado en esta situación. Por lo tanto, el desafío económico y financiero, que ahora ha vuelto, gracias a Dios, a recuperar el impulso, y creo que tenemos la gran satisfacción de que tras la crisis del COVID-19, pues sí ha habido esa nueva señal de fuerza, de esperanza, del plan de recuperación financiera de la Unión Europea. 1,8 billones de euros, 140.000 millones para España. Es el gran plan Marshall que nunca tuvo España a lo largo de toda su historia y que ahora vamos a tener. Eso sí que los ciudadanos van a recibir con alegría y con satisfacción. Por lo tanto, ya empiezan a hablar, lógicamente, de la agenda social. Una agenda social que no puede estar aparcada con simples declaraciones de estilo, superficiales, y que al final no son comprendidas por la mayoría de la población europea. El tercer gran desafío es el que denomino yo sociocultural, muy complicado, en donde el demos europeo, es decir, los ciudadanos europeos, se sienten partícipes de una cultura, de un sentimiento general europeísta, en donde tienen un problema inicial gravísimo de envejecimiento, donde Europa tiene un déficit demográfico alarmante. Si queremos mantener el nivel de productividad, de competencia económica, necesitaremos mano de obra extranjera, necesitaremos, por lo tanto, regular la inmigración, necesitaremos establecer un gran pacto inmigratorio con distintos países para poder dar salida a la capacidad productiva europea, porque
De no ser así, a pesar de la robotización y de las nuevas tecnologías, no seremos capaces demográficamente de pesar en las decisiones internacionales. Y al mismo tiempo tenemos un problema de cohesión social grave que se está reflejando en todas las elecciones políticas europeas, en donde el choque de esa Europa, digamos, judeocristiana, que no se inscribió en el Tratado de Lisboa, en el artículo primero, por razones obvias, choca con un multiculturalismo real que existe en las sociedades europeas, en donde vamos a tener que ir adaptándonos a ver cómo logramos establecer esa convivencia. Es parte del empeño y trabajo de la Alianza de Civilizaciones, una enorme tarea, porque en definitiva es la que puede cohesionar sociedades respetándonos mutuamente, siempre y cuando se respeten la Constitución y las leyes y la normativa nacional. Pero eso es un tema que va a estar cada vez más presente a la hora de definir qué tipo de Europa buscamos. Una Europa fortaleza, una Europa cerrada, una Europa de exclusión, o una Europa que sabe, como siempre ha hecho, ser acogida, ser respetuosa, mirar hacia el futuro, defendiendo sus valores y sus principios con dignidad, estando convencida del gran valor de sus derechos y sus principios, no a la defensiva, sino con una autoritas moral para poderlos compartir con otros, y ahí yo creo que tenemos una tarea importante. Y el cuarto gran desafío, ya me centro en el tema de la conferencia, es qué va a hacer Europa en el mundo. ¿Cuál es el papel de Europa en este mundo nuevo, diferente, un mundo que yo califico de global, de complejo y de incierto? Los tres adjetivos calificativos tienen su sentido y su explicación, no tenemos tiempo hoy para ir más allá de ello, pero que en definitiva lleva a Europa a preguntarse qué podemos hacer en este nuevo mundo, un mundo en transición, en cambio profundo, radical, siglo XXI, donde la gran superpotencia Estados Unidos sigue siendo un actor indispensable, pero ya no es el único y el hegemónico, sino que hay otros, no solamente China, sino países emergentes. Volveré sobre ello, las relaciones con cada uno de los actores principales de la Unión Europea, y en donde Europa necesita, queridos amigos y amigas, pues una política exterior. ¿Tiene política exterior la Unión Europea? La ha tenido. Bueno, también muy brevemente, porque creo que será útil. Los padres fundadores, a los que he alabado y elogiado en mi intervención, cuando suscriben en el mes de marzo de 1957 el Tratado de Roma y firman los 6 estados fundadores la Comunidad Económica Europea, no hay una referencia a la política exterior. Se refiere en el discurso, solo se menciona África, curiosamente, y se mantienen en vigor los acuerdos bilaterales que tiene Francia e Italia con los países del norte de África, del Magreb, en materia de importación y exportación agrícola, que interesaban a los países de la metrópoli. Pero no se menciona ni a Estados Unidos ni a la Unión Soviética. Nadie piensa en política exterior en aquel entonces. ¿Cuándo se empieza a plantearse la necesidad de una política exterior europea? Pues tarda. Hay que esperar hasta los años 69, en La Haya, cuando en un Consejo Europeo los jefes de Estado, de manera un tanto informal, dicen, bueno, sería bueno que coordinásemos nuestras acciones exteriores, empecemos a hablar, demos a nuestros responsables, representantes, una tarea de construir lo que denominaron en aquel entonces la cooperación política europea. Pero hay que esperar, yo creo que fue el choque del embargo petrolífero de la guerra de Yom Kippur en el año 73, cuando Europa se congela porque no hay exportaciones de petróleo de los países árabes. Entonces se crea
el primer grupo del G20 en Rambouillet por los franceses y Giscard d'Estaing, y ya empiezan a decir, bueno, los europeos nos tenemos que organizar, porque claro, esto de quedarnos gélidos y sin energía, porque un grupo de países del mundo árabe y con un problema con Israel nos deciden el embargo de petróleo, tenemos que actuar en conjunto. Pero no se formaliza nada, y hay que esperar al año 80, cuando Andreotti, gran ministro de Exteriores italiano, luego primer ministro, lanza la idea en la conferencia de Venecia de la autodeterminación del pueblo palestino, y los ministros de aquel entonces lo acogen de manera favorable, pero hasta el acta única en el año 86 no se institucionaliza lo que llaman la cooperación política europea. Y del 86 tenemos que esperar al año 93 para que el Tratado de Maastricht establezca la política europea de seguridad común, un pilar dentro de los otros dos pilares que existían, que eran el pilar comunitario y el pilar de los asuntos internos y de justicia. Es decir, que hasta el año 93 la política exterior de seguridad y cooperación pues era, pues nada, una simple coordinación. Yo me acuerdo que cuando ingresamos en la Unión Europea en el año 86, yo era joven subdirector de África y Medio Oriente en aquel entonces, y por fin se nos abría la puerta de Bruselas. Íbamos a ir a los grupos de trabajo de Bruselas, y se puede imaginar un joven diplomático español los nervios que tenía de ir ahí al Santo Santorum de sus colegas europeos para compartir las grandes iniciativas. Y fue una enorme decepción en aquel entonces, porque lo único que hablaban los franceses sobre el Magreb, nada, porque lo que querían los franceses es que no entrásemos a conocer nada de lo que hacían. Los italianos tampoco. Entonces alguien que llegaba con impulso, como llegábamos a la España de aquel entonces, que queríamos comernos el mundo, nos encontramos con la sorpresa que esa cooperación política europea pues era una simple, digamos, escaparate, donde simplemente nos informaban las visitas que teníamos, pero no entrábamos al fondo de las cuestiones. De 93 empieza a surgir Europa, avanza, Europa se consolida, hay una euforia europeísta en esos años. Si ustedes ven las hemerotecas de aquel entonces, verán que es una Europa en que todo va bien, se crece a un 3-4%, somos los países más importantes económicamente hablando, estamos avanzando en ciencia y tecnología. Y en el 96 surge la creación por primera vez de los enviados especiales de la Unión Europea, yo mismo, y que surge no de la nada, sino se surge de una visita del presidente Chirac a Jerusalén, en donde le tratan mal, las autoridades israelíes no le dejan acudir a los lugares de Jerusalén, vuelve incendiado al Consejo Europeo y dice, igual que los americanos tienen a un Mr. Europe, un Mr. US en the Middle East, ¿por qué Europa no tiene a un Mr. Europe en Oriente Medio? Entonces surge el debate y lógicamente pues en el debate se desvelan las miserias o las contradicciones de esta Unión Europea de aquel entonces, pero la voluntad. Entonces, claro, los ingleses no quieren que haya alguien que pueda interferir en lo que los Estados Unidos quieren, los alemanes muy prudentes también, los franceses quieren nombrar a Giscard d'Estaing como alto representante, y como siempre pasa, pues al final, como Chirac se impone, no, queremos, dicen, bueno, pues vamos a escoger un diplomático de perfil bajo, y las miradas se cruzan, y los astros se interrelacionan y me escogen a mí, y me escogen para 6 meses, porque consideran que mi labor no va a ser fructífera y no va a durar. Bueno, estuve 7 años. Pero el ejemplo no es el mío, el ejemplo es que ya surge la idea de por qué no tener una representación exterior. Y en el año 97, en el Tratado de Ámsterdam, ya se nombra a don Javier Solana alto representante de la Unión Europea. Y luego ya damos el salto definitivo con el Tratado de Lisboa, cuando se crea el Servicio Exterior de la Unión Europea, que negocié
como presidencia española en 2010, fueron los últimos actos de la presidencia española, el 24 de junio de 2010, en donde se crea el Servicio Exterior de la Unión Europea. Ya tiene 11 años, por lo tanto ya tiene una cierta experiencia, representaciones en el exterior. Todo está muy bien, pero sigo preguntándoles, ¿tiene la Unión Europea política exterior? Porque tenemos instituciones, tenemos un alto representante, tenemos decisiones, tenemos diplomáticos, tenemos posiciones comunes, pero hemos avanzado en la definición de esa política exterior. Y yo, aunque lógicamente no hay que ser excesivamente crítico, pero sí mínimamente crítico, puedo decir que aunque se ha buscado en varias ocasiones establecer la estrategia de seguridad europea, que tuvo Javier Solana en primer lugar y luego posteriormente, los tres altos representantes, después de Javier Solana, que es el que realmente creó la función y el que estaba presente prácticamente en los momentos decisivos, Cathy Ashton, Federica Mogherini y ahora nuestro gran compatriota y amigo José Borrell. Pero aún así tenemos una sensación de que Europa puede y debe llevar a cabo una política exterior mucho más activa, mucho más visible, mucho más involucrada, porque lo que está en juego es enorme para los intereses de esos casi 500 millones de ciudadanos europeos. ¿Qué es lo que debería ser, en mi modo de ver, esa política exterior europea en estos momentos? Hoy, desgraciadamente, los últimos indicios nos lo demuestran, vamos hacia una nueva bipolaridad del siglo XXI, no una bipolaridad que existió a la salida de la Segunda Guerra Mundial, este-oeste, sino que es una bipolaridad nueva, ideológica, desde luego, pero sobre todo tecnológica, en donde dos grandes potencias van a, y están ya ejerciendo sus zonas de influencia y su capacidad de hegemonía en el conjunto de la comunidad internacional. ¿Y Europa cómo responde a esto? ¿Tenemos capacidad de respuesta? Yo creo que sí. Yo creo que Europa está en el mejor de las situaciones, porque lógicamente aquí no se trata de, y vuelvo a insistir, una cosa es comprender y entender y escuchar y dialogar con los otros, con los, entre comillas, adversarios, y otra cosa es no defender lo que denominan los militares tu autonomía estratégica, tu capacidad de decisión, tu defensa de tus intereses. Yo creo que la Unión Europea, después de 64 años de existencia, después de este caminar largo e intenso que ha logrado éxitos en la mayoría de las empresas que se impuso, tiene ahora la obligación y la meta y el objetivo de forjar una verdadera política exterior autónoma europea. Y cuando digo autónoma, no significa ser enemiga de Estados Unidos, no significa romper los lazos con su aliado y partner interlocutor de los Estados Unidos, pero sí, como se demostró en el periodo duro de la administración Trump, donde llevó lógicamente a la canciller Merkel y a otros jefes de Estado y de gobierno europeo a decir, bueno, si ustedes no nos quieren, pues nosotros tendremos que defendernos, tendremos que buscar nuestro ejército europeo, podemos hablar, o de nuestra capacidad de defensa europea, sin romper con la Alianza Atlántica, pero buscando nuestra propia autonomía estratégica. Tenemos que defender nuestra relación económica y comercial con China, no todo, creo yo, declarar enemigo sistémico. En la vida no hay enemigos o amigos, hay intereses, diría Lord Palmerston.
O sea, que esto de buscarnos enemigos y declarar que hay enemigos me parece a nivel diplomático un error. Lo que hay es intereses y los intereses los juegan, y claro, cuando Estados Unidos tiene un interés, cuando coincide con el interés europeo, pues todo bienvenido, pero cuando no coincide, no se preocupen, que los Estados Unidos no se van a arrugar un dedo por ir por otro camino y olvidarse de Europa. Si hay que escuchar a la señora Merkel las conversaciones, se la escucha, o si hay que escuchar a eso, se le escucha, a los aliados y amigos. Estamos en un mundo mucho... En cambio, Europa, tenemos un modelo político, social, tecnológico. Somos un modelo que va a poder responder a lo que algunos denominan el totalitarismo tecnológico de China o de las grandes compañías norteamericanas, y por lo tanto por eso hemos legislado en el Parlamento Europeo un modelo de privacidad y por lo tanto de respeto de la identidad de las personas. Y la Unión Europea puede jugar ese puente o ese catalizador o ese elemento de diálogo entre Estados Unidos y China. No podemos quedarnos en un lado, no, tenemos que defender caso a caso, buscar cuáles son nuestras prioridades, cuáles son nuestros intereses y a partir de ahí ejercerlo, y ejercerlo con dignidad y con autosatisfacción europea. Eso nos llevaría, por lo tanto, a que cuando la Unión Europea proclama y defiende lo que denominamos multilateralismo, ese multilateralismo no tiene que limitarse a la Carta, a que nos ponemos juntos únicamente en Naciones Unidas todos para defender la lucha contra el cambio climático, pero en cambio contra el terrorismo o contra la situación de hegemonía en alguna zona del sudeste asiático o con alguna intervención en Latinoamérica, cada uno vaya por su lado, buscando de nuevo crear un mundo de ejes, de alianzas fracasadas, de intereses no compartidos. No, el siglo XXI es un siglo XXI que debe exigir unidad, debe exigir coherencia, debe exigir solidaridad internacional. Y ahí Europa tenemos la legitimidad moral, ética, defendemos los derechos humanos como los gran elementos, sí, defendemos la democracia, sí, defendemos la solidaridad internacional, sí, pero la tenemos que defender en todas las ocasiones y no con un doble estándar, con un doble criterio. Y por lo tanto, en esa nueva rivalidad hegemónica que nos van a intentar imponer unos y otros, tenemos que defender nuestro espacio, nuestra autonomía, como le gustaba decir a Fernando Morán en Política Exterior Española, sí, nuestro margen de autonomía, que no es mucho, depende cómo se quiera ver. Yo les digo que he representado a la Unión Europea, y cuando la Unión Europea está unida y está fuertemente unida, es capaz de eliminar enormes obstáculos y de alcanzar grandes resultados. Pero si nosotros europeos no nos somos y no estamos convencidos de nuestra capacidad, ni política, ni tecnológica, ni social, y consideramos que no somos interlocutores válidos en nuestro nuevo mundo, pues queridos amigos, yo ya tengo 70 años, pero las nuevas generaciones tendrán una respuesta que dar, porque ellos quieren seguir, no solamente obteniendo los grandes avances que han logrado sus padres y sus progenitores, no, sino avanzar todavía más en una imagen y en un objetivo europeo todavía más ambicioso. Por lo tanto, primer elemento, utilizar esta nueva confrontación para buscar nuestro espacio y evitar y eliminar o mitigar esa rivalidad sino-soviética. En segundo lugar, Europa, bueno, es un continente y en estrategia, los militares como los diplomáticos siempre tenemos dos elementos fundamentales que ahora se olvidan siempre, que es la historia y la geografía. Por eso siempre los militares llevan los mapas, yo también cuando viajaba quería un mapa en todas mis carpetas, ¿no? Y la historia para conocer de dónde venimos, cómo podemos. Bueno, si miro a una Europa, y miramos a España en particular, dentro de esa Europa, este curso que se habla de geopolítica, es extraordinario. Yo no creo que haya país mejor dotado
geopolíticamente hablando, que España. Tenemos, lógicamente, la fachada atlántica, tenemos Europa, tenemos la fachada mediterránea, el norte de África, tenemos Latinoamérica, y más lejos Asia, nos pilla más lejos, pero todos los demás es parte de nuestro hinterland, es parte de nuestro espacio vital, es parte de nuestra vecindad. Y por tanto, Latinoamérica como gran historia de España, pues tiene su labor. Europa tiene no solamente que pesar con el apoyo, el impulso, las ideas, el protagonismo español dentro de Bruselas, para que Latinoamérica se enganche en este nuevo proceso de modernización del mundo del siglo XXI. Y creo que ahí tenemos que, los europeos tenemos visiones muy diferentes a las que puede tener Estados Unidos, que sus vecinos del sur, muy abandonados, a la administración Biden les presta un poco más de atención por temas migratorios, pero España, y España a través de la Unión Europea, puede realizar un gran cometido. Luego tenemos nuestro continente africano, que es lógicamente el continente pobre, empobrecido, como decía Federico Mayor Zaragoza, no es pobre, fue empobrecido por tantos años de despilfarro y de depredación por parte de las excolonias. El continente africano es el gran continente del futuro, no solamente en población, sino en recursos, en capacidad, en juventud, en dinamismo. Y por lo tanto, España estamos en la frontera con África. Y no solamente con el norte de África, no solamente Magreb, no solamente Marruecos y las viejas querellas o crisis que podemos tener con nuestros vecinos inmediatos, sino con la profundidad africana. Y la geopolítica le indica a uno que los grandes sectores geopolíticos cambian a lo largo de los siglos. Bueno, pues ahora Europa tendrá que mirar cuál es su proyección geográfica. El Atlántico, desde luego, pero el sur es África. Y si ustedes cogen un mapa y ven África, Mediterráneo y Europa, prefiero empezar por África, porque podemos empezar por Europa, Mediterráneo, África, se crea una vertical. Y en esa vertical, el centro de gravedad de la vertical, y no va a ser Berlín o Viena con el mundo del este y China, no, va a ser España y Marruecos, el estrecho de Gibraltar. España y Marruecos nos convertimos en el centro de esa nueva vertical entre África y Europa. Bueno, geopolíticamente, mi querido general, esto es algo que Europa y España en particular no puede dejar caer en saco roto, porque en definitiva la tendencia de intercambio. Yo sé que en su día, cuando se pensó en crear el enlace fijo entre el norte de África, entre Marruecos y España, pues había muchos analistas y muchos militares, entre ellos, que decían, bueno, eso del túnel y del puente, eso nos van a traer más emigración, mucho más. ¿Qué migración? El migrante no va en tren o no viaja en coche, el migrante baja en pateras o a nado. Por el contrario, si hacemos del norte de África y de España el punto de desarrollo económico, tecnológico, de comunicación, cambia absolutamente el futuro de la zona. Por lo tanto, con África la Unión Europea tiene que abordar este nuevo pacto y tiene, en el nivel cultural, tendrá que llegar, antes o después, a una gran conferencia de reconocimiento de lo que fue el pasado colonial. España, en ese sentido, no tenemos grandes dificultades, porque aparte de que el delegado español en el Congreso de Berlín fuimos de los primeros que decidimos abolir la esclavitud, y que tanto nuestra presencia en el norte de África como en Guinea Ecuatorial no son experiencias coloniales, digamos, tan negativas, pero en el sentimiento profundo del africano, hoy en día, cuando se visitan esos países que están repletos de vida y de ansia de cambio, hay una especie de resentimiento, y eso solo se podrá
eliminar si hay un esfuerzo de perdón y de reconciliación europeo de los grandes países coloniales hacia el continente africano. Lógicamente, los Balcanes, les vamos a dar la entrada, pues habrá que darles la entrada. Y Turquía dicen que es un gran España y el gobierno que tuve la honra de participar fuimos favorables al ingreso de Turquía a la Unión Europea. Hoy parece ser es una utopía, pero estaba hace una semana en Antalya, en una conferencia diplomática presidida por el presidente Erdogan y el ministro de Exteriores, el turco. En esa conferencia había más de 53 ministros de Asuntos Exteriores y 5 jefes de Estado. Me preguntaba esa noche, una noche tranquila, veraniega de Anatolia, viendo esas mesas y toda esa presencia, ¿no sería más bonito que esto perteneciese a la Unión Europea, no a un país denominado Turquía? ¿Que es compleja el ingreso de Turquía? Claro. ¿Que es un país musulmán? Claro. ¿Que es un país de población que supera a la Alemania? Claro, sí, pero si hablamos en términos estratégicos, la capacidad de penetración de Turquía dentro de la Unión Europea para los países de Asia Central y todo Oriente Medio es enorme. ¿Quién se sienta ahora en las negociaciones de Siria? Turquía. ¿Quién se sienta en las negociaciones entre Azerbaiyán y Armenia? Turquía. ¿Quién se sienta en las negociaciones de Oriente Medio? Turquía. Y vemos con enorme amargura desde mi punto de vista y tristeza y decepción que Europa no está presente. Cuando los problemas los sufrimos los europeos, porque la inmigración los sufrimos los europeos, los refugiados los sufrimos los europeos, el terrorismo los sufrimos los europeos. Y no estamos. No queremos intervenir en Oriente Medio, no queremos llevar una iniciativa de paz para resolver el conflicto histórico entre Palestina e Israel, porque decimos no hay que esperar a que la administración Biden nos diga qué tenemos que hacer, siempre esperando. Yo tengo una anécdota, cuando era alto representante de la Unión Europea y decidimos en aquel entonces, en la Declaración de Berlín, decir que la Unión Europea reconocerá el Estado palestino en el momento oportuno. Cuando hice la gira de los, en aquel entonces, 15 países de la Unión Europea, 14 jefes de Estado o ministros de Asuntos Exteriores que me recibieron, la primera pregunta que me hicieron, y de su iniciativa, señor embajador, ¿qué opina Washington? No me preguntaron, esto es importante para Europa, no me preguntaron, esto va a abordar la paz en Oriente Medio, no. Lo único que les preocupaba es si en Washington esta iniciativa la veían con buenos ojos o malos ojos. Bueno, como la veían con buenos ojos, la iniciativa salió adelante. Pero es tiempo y hora para que Europa tome sus propias decisiones y no estemos al albur o a la espera de las indicaciones del otro lado del Atlántico. Y lógicamente con China, no quiero prolongarme, tendremos que buscar un modus vivendi, defendiendo nuestro modelo, que va a ser fundamental, porque somos los que tenemos la capacidad, frente a los dos totalitarismos que se están creando en el mundo, uno político, ideológico, tecnológico en China y el otro de las grandes corporaciones del Silicon Valley, donde nos van a controlar de una manera u otra, pues Europa tiene la capacidad de defender a la ciudadanía europea, a los derechos humanos, a la capacidad de defender nuestra intimidad, nuestro modelo europeo, y defenderlo con orgullo y con dignidad. Por lo tanto, concluyo. ¿Qué falta en la Unión Europea? Falta una nueva narrativa. Los norteamericanos, en ese sentido, son de admirar, porque cuando están en crisis o tienen dudas sobre su hegemonía o su, digamos, superpotencia o hiperpotencia, como diría Viadrine, pues inventan algunas iniciativas, y entre ellas pues viajar a la Luna, que no está mal. Cuando, claro, dicen, bueno, hombre, vamos a viajar a la Luna, ahora van a viajar hasta los propios sectores privados, y luego vamos a ir a Marte. Y tienen esos proyectos. Europa, somos ratas de biblioteca, ¿no? Nos gusta la lectura, la discusión, el debate, la autocrítica, la incapacidad de movilizar, de llevar una idea, un proyecto. Yo creo que ha llegado el momento de que los nuevos padres fundadores del siglo XXI de la Unión Europea se sienten
y vengan con ideas nuevas de salvar el planeta, sí, ese salvar el planeta, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, salvar la humanidad, como dice la Alianza de Civilizaciones, es decir, buscando un mundo donde el entendimiento, el respeto mutuo entre culturas y civilizaciones diferentes pueden convivir, y al mismo tiempo hay que ser optimistas. Hoy por hoy, la Europa que nos dirige cada vez más, la van a dirigir no ciudadanos como yo, que ya tienen 70 años, o un poco más jóvenes que yo, sino aquellos jóvenes europeos que vivieron la experiencia Erasmus y que estuvieron en Oslo, o estuvieron en Göteborg, que estuvieron en Parma, o estuvieron en Madrid, o estuvieron en Valencia, y vivieron el potencial de ser europeos. Por tanto, esa generación de Erasmus, que progresivamente, naturalmente, biológicamente, va a asumir la responsabilidad política en las distintas capitales europeas, será la que tendrá la responsabilidad para llevar esta nueva dirección europea, esta idea en movimiento, esta ansia de paz que Europa merece y necesita. Muchísimas gracias. Bien, me van a permitir simplemente... Un poco de agua. Sí, no hay vasos por motivo COVID. Ya. Me van a permitir simplemente que destaque, porque no es que me haya sorprendido, pero creo que merece una postilla, la pasión con la que una persona de la experiencia y del recorrido del ministro Moratinos hablaba, voy a quitar yo también la mascarilla, ha hablado hace unos minutos de Europa, ¿no? Y los que también nos declaramos europeístas, pues creemos que efectivamente no es otra la actitud que merece este proyecto tan apasionante como imprescindible en los momentos en los que estamos viviendo. Empezaba la ponencia hablando del momento que vive Europa, ¿no? Y se suele decir que Europa avanza de crisis en crisis, hasta ahora ha sido así, desde luego la que tenemos ahora entre manos es lo suficientemente demandante como para esperar que de nuevo nos valga de acicate para seguir progresando. Ahora llega el turno de preguntas, pero él durante su ponencia nos ha planteado varias, que seguramente ahora volverán a plantearse. Una de ellas la he anotado, dice, ¿tiene Europa una política exterior? Yo creo que ha quedado bastante respondida también en las palabras del ministro. Y finalmente has mencionado a Turquía. Mañana, si todo va bien, tendremos aquí al embajador de Turquía mañana por la tarde, y algunas de estas cuestiones se las plantearemos y escucharemos con mucha atención la posición oficial, por ser el embajador de un país tan importante, desde luego tan relevante de nuestra vecindad como es Turquía. Y mencionaba también África. África, desde luego, en el Instituto Español de Estudios Estratégicos es una de nuestras áreas prioritarias, como no puede ser de otra manera. Y yo recuerdo que precisamente por eso y a raíz de la crisis que vivíamos hace un año, cuando teníamos que pelearnos casi a pie de escalerilla de avión por una caja de mascarillas en China, porque era el único sitio al que podíamos recurrir, o por respiradores, o por principios farmacéuticos, pues el alto representante Borrell mencionó en alguna ocasión que hagamos de la necesidad virtud, y en esa discusión que está abierta de si esta casi total dependencia de algunos países, casi en monopolio, habrá que revertirla, o habrá que diversificarla, o habrá que relocalizarla en la medida de lo posible, que no es fácil, y es más fácil decirlo que hacerlo. Evidentemente, decía el alto representante que África era por muchas razones un destino idóneo, win-win, sería bueno para África y por lo tanto, como mencionaba el ministro, sería también bueno para nosotros, porque África para España y para Europa es el país de referencia. Ahí está la nueva estrategia de la Unión Europea y ahí está también el tercer plan África que ha aprobado nuestro gobierno recientemente. Por lo tanto, veo que algunos temas, pues lógicamente es inevitable, pues
se repiten con cierta asiduidad. Yo creo que en cuanto diga ya se van a levantar varias manos. Les invito a aprovechar la presencia del ministro don Miguel Ángel Moratino, si Federico nos diriges el coloquio, si eres tan amable. Sí, general, yo, abusando de posición de dominancia, me atrevería con una pregunta corta, que sería, ¿y la OTAN? ¿Contesto una o...? Sí, sí. Bueno, yo creo que la OTAN, lógicamente, es un pilar básico, esencial en lo que es la estructura de seguridad y defensa occidental, y lógicamente mientras esa estructura siga existiendo y los Estados Unidos sigan manteniendo, digamos, su apoyo decidido a la alianza, pues los europeos tenemos que seguir. Yo creo que en el mundo que nos ha tocado vivir es un mundo más complejo, donde no hay que ser blanco o negro. Yo creo que no es contradictorio tener una acción bien definida y bien desarrollada y activa dentro de la Alianza Atlántica y al mismo tiempo desarrollar y mejorar lo que es la capacidad estratégica de defensa de la Unión Europea. Sé que es un tema recurrente, antiguo, difícil. Es verdad que la salida del Reino Unido de la Unión Europea puede facilitar, bueno, los acuerdos en Malo entre el Reino Unido y Francia también, se puede buscar, porque hoy día hace falta buscar sinergias y buscar complementariedades. Por lo tanto, lo que hay que definir bien es lo que será la nueva agenda de la Alianza Atlántica. España va a tener una responsabilidad el año próximo cuando reciba en España, ¿no?, a la cumbre de la Alianza y se defina la nueva agenda. No me resisto en señalar que lo que tenemos es que bien definir esa agenda, no buscar escenarios o adversarios imaginarios que luego no dan resultado. Yo creo que lo de la alianza se creó por un objetivo claro, bien marcado en los tratados, y no tenemos que buscar nuevos escenarios donde la alianza institucionalmente no tiene función y otras intervenciones sí. Por lo tanto, la obsesión por la agenda, que no olvide lo que son los objetivos básicos esenciales de la alianza, que siguen siendo válidos y que tienen que seguir siendo defendidos, y por lo tanto he utilizado la alianza con todas sus capacidades, pero no por la ansia de buscar nuevos escenarios, perdernos, ¿no?, en objetivos que no son propios y que no resuelven los problemas. Desgraciadamente, todos somos, yo en parte hago autocrítica, porque fui ministro y fui en cierta manera responsable, yo diría bastante responsable, de la decisión del gobierno de nuestra presencia en Afganistán. Bueno, pues yo creo que España tenía una misión muy loable y desde el punto de vista de los militares y de todos los miembros que han participado, digna de elogio en cuanto a operación nuestra y presencia nuestra, pero al término de todo este esfuerzo colectivo, ¿no?, uno se pregunta, ¿no?, si quizás teníamos que haber actuado de manera diferente, no solamente nosotros, sino la alianza y los distintos actores que participamos en la operación de Afganistán, ¿no? Por eso digo que la reunión de Madrid será muy importante, porque nos debe fijarnos bien la agenda y no nos tenemos que equivocar con la agenda, creo. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por la brillante exposición. Me gustaría preguntarle brevemente sobre qué papel cree que debe jugar la Unión Europea y en concreto España en la promoción de los derechos humanos, porque aparentemente hay dos posturas muy enfrentadas en cuanto al discurso de la promoción de derechos humanos, quienes defienden que son universales y por tanto es nuestro deber moral promocionarlos en terceros países, y por otro lado en el marco del postcolonialismo hay voces también que defienden que es una nueva forma de imperialismo, una nueva forma de imponer valores culturales sobre
terceros países que no comparten dichos valores. Entonces, no sé si podría hablar un poco sobre qué posición cree usted que debería ocupar la Unión Europea y también el caso concreto de España. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es la defensa de nuestros principales valores. Yo creo que lo que define y debe definir la política exterior, tanto española como europea, es esa defensa de los derechos humanos en su totalidad. No solamente los derechos políticos, sino también derechos sociales, derechos económicos. Y por eso hay esta lectura, que no siempre es fácil, y debo señalar que no es fácil tampoco aplicar una defensa permanente, constante, insistente, de lo que es lo que el mundo occidental y el mundo mediático occidental considera que deben ser la defensa de los derechos humanos, porque a veces nos limitamos al corto plazo, no estamos trabajando para conseguir que esos derechos humanos puedan ser sostenibles y puedan ser defendidos después de una intervención X, sino que estamos hipotecando nuestra capacidad de actuación, y nos olvidamos de los derechos, bueno, de justicia, de pobreza, de hambre, de incapacidad, ¿no?, de educación, es decir, de todo el catálogo general de los derechos humanos. Pero esto debe ser, digamos, el motor esencial de la política exterior europea. No podemos renunciar a ellos. Otra cosa es cómo los aplicas. Y ahí entramos en el término de la eficiencia del método de defensa de los derechos humanos. En mi caso, como ministro, casi 7 años, pues se me hacían críticas. Bueno, es que usted está defendiendo el régimen cubano. Sí, no, yo no defiendo el régimen cubano, que defiendo el respeto al régimen cubano, pero mi manera de abordar, mi método era obtener la liberación de los presos políticos, y los conseguí. Pero en anteriores gobiernos, la manera de defender era decir aislamiento, embargo, bloqueo, no diálogo, no ninguna interlocución. Por tanto, la metodología para alcanzar los objetivos de la defensa de los derechos humanos varía según la capacidad de interlocución o de ejecución. Y por lo tanto es lo que a veces se cuestiona, de que pues Europa no defiende en todos momentos y en todos lugares con la misma insistencia los derechos humanos, y en cambio en otras circunstancias somos los paladines de las críticas a la situación de violación de los derechos humanos. O sea, en línea general, sí. Segundo nivel, todos los derechos humanos, no solamente los políticos, sino todos. Y tercer lugar, qué metodología para ser eficaces. Porque claro, está muy bien como plataforma periodística, como plataforma de una ONG o como plataforma de conciencia civil, y otra cosa es la realidad política. Y conseguir que al final lo que uno busca, que es que se liberen a presos, o que haya libertad de expresión, o que mejore ese sistema para que pueda los propios ciudadanos alcanzar el nivel propio que desean, se pueda alcanzar. Por tanto, son distintos niveles de intervención que marcarán, me imagino, el futuro de la actuación tanto de Europa como de España. Buenas tardes, embajador. Muchísimas gracias por su intervención. Yo tengo 3 preguntas breves sobre tres ideas generales en Europa. Primero, se ha hablado de Turquía, pero no nos ha hablado de Rusia. El segundo es la creciente pauperización de la Unión Europea, de los ciudadanos de la Unión Europea. La creciente pauperización. La sostenibilidad en el 55% de gasto mundial en estado de bienestar, en unas economías que van cayendo en proporción al PIB global de forma muy importante. Me quedo con estas 2 preguntas nada más. Sí, bueno, Rusia lógicamente está en mi mente, está en mis anotaciones, pero yo suelo hablar sin notas, y
y ya notaba que había hablado demasiado, ¿no? Pero en cualquier caso, le agradezco la pregunta, el recordatorio. Rusia es fundamental, ¿no? El problema que tiene la Unión Europea con ese silencio, que no es silencio, es, yo creo, excesivo ruido en relación con Rusia, ¿no? Hay demasiado ruido en relación con Rusia. Es que para la Unión Europea Rusia es un vecino y un actor esencial dentro de la comunidad internacional. Y compagina ambas cosas. Rusia es país vecino, porque tiene frontera con varios miembros de la Unión Europea, y paradójicamente esa vecindad que normalmente, si desarrollamos positivamente una diplomacia, la vecindad debe dar resultados fructíferos. En el caso con Rusia, los países vecinos europeos con Rusia tienen una relación tensa, sospechosa, con miedo, con incertidumbre hacia la Federación Rusa. Y por lo tanto su relación no es una relación, entre comillas, objetiva que puede tener España, puede tener Francia, puede tener Alemania o puede tener Italia, donde vemos a Rusia como un actor internacional donde Europa no puede estar ausente. De ahí que en el último Consejo Europeo, paradójicamente, la canciller Merkel y el presidente Macron propusiesen de manera sorpresiva, después de casi 2 años insultando, atacando mutuamente, no quiero criticar solamente a los europeos, sino también a la Federación Rusa, entre ellos de repente dicen, no, necesitamos una cumbre. ¿Y qué pasó? Pasó que los países vecinos dijeron, no hay unanimidad para esa cumbre, y con Rusia no ha cambiado nada. Tenemos que seguir una situación de tensión permanente hasta que haya un cambio de actitud y de comportamiento, tanto a nivel de derechos humanos, tanto en cuestión de Ucrania y la anexión de Crimea, y por lo tanto que no se puede. Por lo que concluyo sobre Rusia, creo que sería un gravísimo error seguir manteniendo este silencio que usted señala. Yo diría mantener este ruido innecesario que se produce, porque al fin y al cabo la Federación Rusa es un actor súper influyente, y lo que nos debe preocupar es la rivalidad sino-norteamericana. Entonces, ¿Rusia de qué lado va estratégicamente a tender su mano? ¿Hacia China o hacia el mundo europeo? Rusia es europea. Hemos visto ahora en los campeonatos europeos, hemos visto San Petersburgo. Cualquier ciudadano que va a San Petersburgo se siente pues con la historia europea, con la literatura europea, la música europea, el pensamiento europeo, los científicos europeos. Pero no, hemos decidido que Rusia es el enemigo visceral de Europa. Incluso en la época más tensa de la Guerra Fría, de los años de los espías de la KGB, donde había un enfrentamiento militar, nuclear, de destrucción masiva, supimos crear el Acta de Helsinki y establecer la Organización de Cooperación de la Seguridad Europea, y pedíamos a los rusos, vengan, abran las fronteras, vengan los rusos a Europa, y ahora paradójicamente les decimos, no, tienen ustedes que tener visados, no vengan a Europa, no vengan con nosotros. ¿En qué mundo de sentido común estamos viviendo? Por lo tanto, esa vecindad que tienen un grupo de países, como decía yo al comienzo de mi intervención, en algún momento tendrá que revisarse. Estoy seguro que la señora Merkel ya se va del gobierno, el señor Macron no sabemos cuánto durará, pero bueno, ¿creen que Francia y Alemania van a tomar a la ligera ese niet que les han dado unos grupos de Visegrado y grupos bálticos? No podemos seguir ante, digamos, esa posición de bloqueo
que nos están llevando una serie de países dentro de la Unión Europea en diseñar una política ambiciosa en relación con actores tan fundamentales como Rusia. La pauperización, os lo he dicho, en el desafío económico y financiero, se ha hecho desgraciadamente una política excesivamente neoliberal en Europa, ha habido una gran opacidad en las decisiones económicas europeas y ahora parece ser que la gente se da cuenta de que hace falta atender las necesidades sociales, que hay una ruptura social. ¿Por qué la gente no vota? ¿Por qué la gente no se moviliza? ¿Por qué la gente no cree en los políticos? Porque ya no creen en que les están resolviendo los problemas básicos. Y los problemas básicos es el día a día, es el vivir mejor, el tener una garantía de seguridad social y de atenciones sociales. Y por lo tanto, si esa pauperización se prolonga, pues llevaremos a gobiernos populistas, a gente que venderá programas no fiables, pero que la gente al final buscará quizás refugio ante la incapacidad europea de atender las necesidades básicas de la ciudadanía europea, que por lo tanto es un problema grave y que tienen que tomar en consideración los líderes europeos para afrontar los nuevos retos de este siglo XXI. Bueno, toca a mi corazoncito porque el proceso de Barcelona lo viví personalmente y por lo tanto lo llevo dentro de lo que ha sido mi trayectoria personal y profesional. Bueno, han sido 25 años, con luces y sombras, algunos dicen más sombras que luces. Yo creo que lo que propusimos hace 25 años era algo innovador, era revolucionario, era una iniciativa diplomática que abordaba los temas de seguridad, los temas políticos, los temas económicos, comerciales, los temas culturales y sociales, y que hablábamos de un proceso de Barcelona. Sabíamos que iba a haber unas grandes dificultades. Después el líder francés Sarkozy, ansioso por ejercer de protagonista mediterráneo, quiso que abandonásemos el proceso de Barcelona y propuso la Unión por el Mediterráneo y creamos la Secretaría del Mediterráneo en Barcelona, que tiene su sede, y se celebró una primera cumbre en París el 13 de julio de 2007 en París. Bueno, y parecía que eso podría tener un cierto desarrollo. Desgraciadamente, la primavera árabe, la falta de liderazgo europeo, llevó a que todo este proceso, y luego, lógicamente, el eterno problema de Oriente Próximo, con la presencia y el enfrentamiento entre Israel y Palestina, pues bloqueó, digamos, la situación. Bueno, ese es el pasado. ¿Cuál es el presente? Tuvimos, con ocasión del 25 aniversario, algunas actuaciones. Yo participé en varias mesas redondas. Había un intento por parte de la ministra de Exteriores bastante loable de retomar ese espíritu de Barcelona, y por parte del alto representante también, pero como todo en política hace falta un proyecto fuerte. Lo que no podemos es que los europeos mediterráneos, en el caso de España, pues estemos esperando que otros digan, bueno, es el momento. Es verdad que el Mediterráneo en estos momentos está plagado de conflictos y crisis, pero con mayor razón exige una movilización. Cuando no hay crisis, pues bueno, pues no necesitamos la diplomacia se ha inventado para crisis. Yo cuando tengo una crisis en el ministerio, mis colaboradores decían, ministro, tenemos una crisis, digo, pues oye, es un día importante para mí, porque tenemos que resolverla, ¿no? Para eso están los diplomáticos no están para ir a cócteles.
Los diplomáticos están, y como los militares, bueno, para resolver las crisis. Por lo tanto, si tenemos unas crisis, es muy triste ver a Turquía estar interviniendo activamente en Libia o tener casi un enfrentamiento militar entre Turquía y Grecia en el sudeste mediterráneo, y el mundo mediterráneo como si no pasase nada, ¿no? Aquí pues, no pasa nada, ¿no? ¿Cómo que no pasa nada? De un espacio del Mare Nostrum de paz y de concordia estamos en un proceso de crisis, ¿no? Yo creo, como todo, hace falta una movilización política fuerte. Yo creo que el gobierno de España es consciente de ello, que está intentando hacerlo, y el alto representante lo mismo. Ahí hay un tema complicado de representación. En nuestra época la presidencia era presidencia francesa, y luego cuando asumimos nosotros la presidencia española, pero después se decidió, con el Tratado de Lisboa, trasladar la presidencia europea a Bruselas. Se decidió trasladarla a la alta representante, la señora Ashton, luego Mogherini, y ahora actualmente al alto representante, el señor Borrell. Y los Estados miembros mediterráneos nos quedamos en un segundo apartado, ¿no? O sea, la presidencia la tiene en Jordania por parte del mundo árabe, y por parte europea la tiene el alto representante. Y con todo mi respeto al señor Borrell, que es íntimo amigo, y además le elogio, y creo que está haciendo una labor extraordinaria, pero tiene tantos temas, tantos asuntos, tantas prioridades, que si la presidencia la tuviésemos un país mediterráneo, europeo, pues tendríamos quizás más, esa es mi opinión personal, más capacidad de movilizar, ¿no? O sea, si este momento, en lugar de ser Bruselas, el que tiene que convocar la reunión fuese Madrid, o fuese París, o fuese Roma, yo creo que tendríamos más capacidad de movilizar. Tenemos que reinventar, por lo tanto, el proceso de Barcelona. Es urgente y necesario, y aunque tardará, como todo en la vida, pues se tarda, pero al final, cuando las crisis lo exigen, al final se toman decisiones y se resuelven. Mejor o peor, pero se resuelven. Buenas tardes, don Miguel Ángel, un gusto volver a escucharle. Tengo una pregunta, bueno, son dos. Una, usted había hablado sobre la política exterior europea, sobre si existe o no. Yo siempre he defendido que no existe una política exterior única. Lo que tenemos es una política de coordinación de distintas políticas, que tenemos que alcanzar un consenso, y muchas veces ese consenso significa reducir el alcance de nuestra política. Y esto se ha visto porque gracias a, o vamos a llamar a pesar de esto, de la ineficacia de la Unión Europea frente a los conflictos que han estallado en su puerta. Entonces mi pregunta es, ¿usted cree que la Unión Europea está preparada hoy para dar ese paso de saltar del deeply concerned a realmente tomar acción, pensar como una potencia global, al igual que Estados Unidos, China? Y mi segunda pregunta, usted ha hablado del proceso de integración, la Unión Europea como proyecto político. Hace unos años, justamente escuché a Javier Solana en un foro como este, en la Escuela Diplomática, y él dijo, la Unión Europea es un proyecto de paz. Y creo que está muy en sintonía con lo que usted ha dicho, que usted lo ha defendido. Y efectivamente, ¿no? La Unión Europea es un proyecto que tenía un contenido político y quería traer la paz a Europa. 64 años después, si esto se lo preguntamos a alguien que nació en los años 90, la Unión Europea es un proyecto de paz. Qué aburrido, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más nos puede ofrecer? Entonces yo le pregunto a usted, cuando habla de narrativa, ¿qué tipo de narrativa necesitamos para crear la Unión Europea? En mi opinión, crearla en la cabeza de la gente. Porque yo creo que ya está creada en la cabeza de todos los que somos cosmopolitas, que viajamos, que hemos vivido en Europa, pero ¿cómo lo hacemos para crearla y que siga viviendo 64 años? Muchas gracias. Bueno, son dos preguntas largas, ¿no? O sea, si no da tiempo, trataré, porque yo también hablo demasiado en mis respuestas, ¿no? O sea, la primera, la política exterior europea, sí, evidentemente lo que dice es acertado, ¿no? Desgraciadamente, hasta ahora, a pesar de los esfuerzos que se han hecho en fijar la estrategia de seguridad, no sé cómo es la nueva denominación, porque no lo sigo tan al día como antes, no hemos definido, o creo que si se ha definido, no con la suficiente voluntad política, de marcar claramente cuáles son los intereses europeos.
O sea, vuelvo a decir lo mismo con la Alianza Atlántica. O sea, lo importante aquí es que cada entidad tenga su responsabilidad. O sea, Francia no va a renunciar a esa política exterior, España no vamos a renunciar a nuestra política exterior, pero Europa puede y debe tener una política exterior, y podemos y somos capaces de identificar cuáles son los intereses estratégicos esenciales europeos. Si supiésemos cuáles son nuestros intereses estratégicos con China, a lo mejor, en lugar de vetar la ruta de la seda, hubiésemos dicho, pues no nos interesa, pero vamos a poner nuestras condiciones. Si supiésemos cuáles son los intereses estratégicos en África, en materia de migración, no nos limitaríamos a poner Frontex, sino que pondríamos un esfuerzo en materia de cooperación y un esfuerzo en materia de resolución de conflictos en el Sahel que marcasen la diferencia. Si fuésemos capaces de saber cuáles son los intereses en los Balcanes, fijaríamos esos intereses. Y esos intereses, en el Tratado de Lisboa, que yo firmé, te fijan que sí, lógicamente, hasta ahora lo que observamos, he denunciado en la charla, en la intervención, de que las cuestiones de política exterior se aprueban por unanimidad. Y el señor húngaro te dice veto, o el señor X dice veto. Pero es que la gente no se ha leído el Tratado de Lisboa. Y lo digo no solamente usted o algunos de los aquí presentes, sino los que se sientan todos los días en el Consejo Europeo o en el Consejo de Asuntos Exteriores, porque existe lo que se denomina cooperación reforzada. Lo tenía aquí guardado, por si salía el tema. Bueno, lo leo, no es la maravilla, porque no conseguimos la maravilla, porque teníamos unos socios británicos que no aceptaban que se llamase ministro de Asuntos Exteriores, al que luego denominamos alto representante, luego para irse. Dice, el Tratado de Lisboa amplía los casos en que por mayoría podemos modificar las decisiones de la PES. Decisiones bajo una propuesta del alto representante a una petición del Consejo Europeo, hecha por su propia parte, por el propio representante, y que por lo tanto, aunque no es automática, puede desencadenar el que una cooperación pueda llevar a cabo y desarrollarse entre los socios. También puede ser por un miembro de Estado, puede señalar una cuestión vital o de que puede planificar. En definitiva, hay instrumentos dentro del Tratado de Lisboa que pueden permitir al alto representante, cuando se encuentre cerrado y bloqueado por un Estado miembro, a volver al Consejo Europeo, a plantear una propuesta razonable, a buscar la propuesta, a consensuar la propuesta y a actuar. Porque es verdad, tenemos ahora la tendencia deeply concerned. No, hay tres fases ahora en la Unión Europea. We denounce, segunda fase. We are deeply concerned, segunda fase. And we are going to put sanctions. O sea, somos denunciadores, preocupados y ponemos sanciones. Yo lo digo, me parecen muy bien las tres. Son instrumentos de diplomacia, las tres pueden ser útiles, pero falta una última: acción. Acción. A nadie impide coger un avión. Ahí yo he hecho acción diplomática. Yo podía haberme quedado en los despachos de Bruselas viendo cómo atacaban el compound de Ramallah y destruían la autoridad palestina. O puedes estar ahí hablando, buscando, proponiendo, sugiriendo y mostrando que tienes una capacidad real de influencia. Y eso es lo que antes o después se va a realizar. Yo me llevan, lógicamente, me pongo en algunos momentos pues con cierta desesperación,
decepción, pero al final, como ha pasado en la historia de la construcción de la donde hay que tomar decisiones, se tomarán. Yo espero que, si queremos seguir siendo relevantes, y tenemos que seguir siendo relevantes, pues tenemos que tomar decisiones. Ahí bajo la narrativa, ¿qué narrativa? Pues la narrativa. No hay que darla ya por supuesta. No es algo que el señor Solana, el señor Moratinos, digamos, lancha de paz y que con la paz es suficiente. La ciudadanía actual, las nuevas generaciones, que lo dan por hecho, y es lógico, no han estado en guerras, pero hoy día las confrontaciones, los cambios de escenario pueden ser muy rápidos. Por lo tanto, la paz no la podemos apartar. Pero es verdad que tenemos que ilusionar una nueva narrativa a la nueva ciudadanía. Y hablo de ciudadanía. La ciudadanía, que fue un concepto europeo que creó nuestro querido presidente de gobierno Felipe González, y que por lo tanto es un concepto que los españoles deberíamos de defender más dentro del Tratado de Lisboa, como en la iniciativa popular legislativa de 1 millón de votos, que no se utiliza para nada. Nadie, 1 millón de votos, hoy día todo el mundo con el telefonito, el cambio climático, la señora Greta y demás, todos nos movemos. Bueno, ¿por qué no 1 millón de votos para decir vamos a hacer la paz en un sitio? ¿Por qué no ponemos una iniciativa popular diciendo que haga política exterior? 1 millón de votos solo. Hoy día las plataformas digitales no movilizan 1 millón de votos. Desde luego yo cuando hablo aquí no movilizo 1 millón de votos, pero las plataformas digitales movilizan más de 1 millón de votos. Por tanto, es también de capacidad de movilización a las nuevas generaciones. Y vuelvo a decir, tanto lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es el de salvar al planeta en general, la sostenibilidad, y salvar la humanidad, es decir, el buscar que el ciudadano, que el sapiens, el ciudadano tenga un desarrollo tecnológico acorde con las decisiones propias del ser humano, del ciudadano, el ciudadano portador de derechos y por tanto de criterios para decidir. Esa es la nueva casa común de la ciudadanía europea. Y eso la tienen que hacer todos los ciudadanos europeos y en particular las nuevas generaciones. Pero que los políticos tendrán que trasladar estas ideas y configurarlas para que puedan movilizar al conjunto de la población europea. Bueno, vais a perdonar, pero tenemos que respetar el horario. La casa tiene otras actividades, también creo que hay los autobuses. Yo simplemente un comentario administrativo, por decirlo de alguna manera. Ahí en la puerta tenéis, y vais a tener durante toda la semana, algunas de las publicaciones del Instituto para que os las llevéis libremente. Sabéis que todas están a vuestra disposición, como es lógico, en la página web. Tanto los análisis diarios que publicamos con la colaboración de alguno de vosotros aquí presente, como las publicaciones un poco más enjundiosas. Y repito, las que están ahí afuera, lógicamente, están para vuestra entera disposición, e iremos poniendo en estos días algunas otras más. Yo finalizo, y no me cansaré de ello, reiterando mi agradecimiento, ministro, por la delicadeza de trasladarse, nada más y nada menos que desde Nueva York. Mañana regresa, le deseamos un feliz vuelo y que todo vaya muy bien, sobre todo en ese trámite ahora añadido de control COVID para circular por los aeropuertos del mundo, ¿no? Y bueno, ya ven que en el instituto y en la universidad que nos acoge jugamos sobre seguro, y las charlas de hoy, y desde luego la que acabamos de tener, sobre todo el coloquio, ha sido buena prueba de ello y del acierto de recurrir, como es lógico, a quien más nos puede aportar y a quien más nos puede ayudar. Yo creo que hablo en nombre de todos vosotros y le doy las más sinceras gracias, los mejores deseos para la institución que diriges, y personalmente también, como no, y familiarmente, en estos tiempos difíciles, que salgamos todos cuanto antes y con bien de este reto no buscado, pero que tenemos que gestionar. Y muchísimas gracias y un fuerte aplauso, por favor. Muy bien.